la tradición. Aprendizar unas cosas de manera de síntesis. Las características son estas. Modo derivado. Modo de escribir por acto entre vivos. Todo eso lo explicamos ayer. Opera a título oneroso o a título gratuito. Es una convención. Es un negocio jurídico bilateral porque tiene dos partes. El tradente y el adquirente. Aplica para cosas singulares. Y una característica que quizás no hablamos ayer es que el título que la origina debe tener actitud traslativa, pero esa actitud es con P. Ustedes todos trabajaban en el taller, ¿verdad? ¿Qué entendió usted como un título con actitud traslativa? Se le puede trasladar a un tercero, a otra persona. Se le puede pasar el patrimonio a otro. Sí, ¿cierto? Pasárselo a otro. Es todo título que tiene la virtud de trasladar el bien de un patrimonio a otro. Por eso es título con actitud. Y dijimos que es una convención. Todo eso lo hablamos ayer. ¿Listo? Aptitud traslativa. Veamos los requisitos. Existencia de dos personas, el tradente Y el adquirente. Existencia de dos personas. Consentimiento exento de vicios. Y ya dijimos que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. El error, la fuerza y el dolor. La existencia del título traslativo de dominio que genera una obligación de dar. Oiga, genera una obligación de dar. ¿Por qué genera una obligación de dar? Usted, niña, ya. Usted, ¿por qué genera una obligación de dar? Usted. ¿Cuándo la obligación es de dar? Cuando entra. Se lo expliqué. Recuerda la diferencia entre la obligación de dar, la de hacer y la de no hacer. ¿Sí o no? ¿Cuándo la obligación es de dar? Sí, les acompaña cuando se hace el negocio, yo estoy obligado a dar. Cuando para pagar hay que sacar del patrimonio económico para solucionar la obligación. Y el tradente tiene que sacar de su patrimonio económico el bien para entregárselo que al adquirente. ingrese al patrimonio del adquirente. Es que esos conceptos ustedes no los pueden olvidar nunca, porque solo asimilando los conceptos, mire que esto no es asistemático ni anárquico, sino que trae una ordenación. ¿Para qué? Para que usted pueda ir asimilando concepto por concepto, pero tiene que irlos haciendo suyos, porque si usted no los hace suyos, entonces se pierde cada momento, ¿sí? Usted a esta altura no tiene por qué el profesor dejarlo fuera del lugar preguntándole
¿por qué la tradición genera una obligación de dar? Porque eso ya se lo explicamos antes. ¿Sí? ¿Listo? No me estoy regañando. Estoy diciendo que hay que ponerle cuidado a eso. Bueno, todos los títulos precarios, por ejemplo, no tienen actitud traslativa. Usted dueña un apartamento y me arrienda a mí, ¿cierto? Ese título no tiene actitud traslativa. ¿Por qué? Porque el bien no sale de su patrimonio para incorporarse al patrimonio mío. ¿Sí? Usted solo me entrega el bien para que yo lo use, le pague un canon de arrendamiento y al finalizar el contrato de arrendamiento yo le tenga que hacer en las mismas inmueble. condiciones. Entonces allí no tiene actitud traslativa o traslaticia, lo mismo traslativo o traslaticio de dominio, ¿sí? Porque usted no está disponiendo del bien. Y esos contratos, o no sé si era legal que hacen contrato de arrendamiento con promesa de venta. Contrato de arrendamiento con promesa de venta. Yo conozco el contrato de arrendamiento con opción de compra. Es decir, ¿Sí? Ah, sí. Yo, por ejemplo, lo trabajo mucho en la leasing. La leasing trabaja mucho. Usted le entrega el bien en arrendamiento a una persona, pero con la posibilidad de que ella se quede pagándole a usted en las condiciones y los términos que él mismo le va a imponer. Es decir, le impone el pago de canon de arrendamiento, pero adicionalmente le dice que si usted se quiere quedar con el bien, dentro de 5 o 6 años le debe de pagar determinada cantidad de dinero y a los 3 o 4 siguientes le debe pagar otra cantidad de dinero. Entonces se llama arrendamiento con opción de compra. ¿Listo? Lo mismo que hacen con los jugadores, pero allá es distinto porque ya no es ellos no son una cosa sino personas. Entonces se mira el contrato laboral desde ese punto de vista, donde se entrega en préstamo, pero lo que se entrega en préstamo no es el jugador, porque eso tiene que entenderlo uno, que la persona no le puede cosificar, si ve yo no lo quiero, ¿sí ve? Lo que se entrega en préstamo es los servicios del talento o el ingenio que tiene el jugador y se posibilita que el otro equipo compre esos servicios, pero no al jugador, porque el jugador no puede ser objeto de relaciones contractuales. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Seguimos. Hablamos de consentimiento extemporalicio, la existencia del título traslaticio que genera obligación de dar, entrega de la cosa en los casos en que tradición y entrega son términos equivalentes, como o cumplimiento de los presupuestos formales para la tradición cuando no equivale a entrega, como la inscripción de la escritura en la Oficina de Instrumentos Públicos y Privados cuando se trata de bienes inmuebles. ¿Listo? El ritual exigido por la ley. Acerca de la capacidad, o mejor, las condiciones que se deben de reunir en las personas para que valga también la tradición, ya dijimos. El primer presupuesto es que el tradente tiene que ser el verdadero propietario. De la cosa. Si, ojo, el tradente no es el verdadero propietario de la cosa, así haga entrega de la misma, al supuesto adquirente no le transfiere el derecho real de dominio. ¿Recuerdan el ejemplo que trabajamos anoche, verdad? Si no soy dueño de la tablet, así yo reciba el precio y se lo entregue a ella, no le hago tradición porque yo no soy verdadero propietario. Allí lo que genera es la pseudo tradición. ¿Saben qué es la pseudo tradición, no? La falsa tradición. Eso se llama falsa tradición. Cuando pretende hacer, no que hace, porque en realidad no lo hace, sino cuando pretende hacer tradición quien no es el verdadero propietario. Doctor, en esa misma que usted nos explicaba anoche, decía, pero que cuando quien lo estaba vendiendo no era el verdadero dueño, ¿cierto? Pero quien lo estaba adquiriendo tenía toda la disposición y toda la voluntad, pero se daba el título de qué era que usted decía ahí que no entendía muy bien. Como que era legal comprarlo. Sí. La pseudo-tradición precedida de justo título más buena fe, como en el caso de anoche, entonces queda
en la calidad de un poseedor regular, que es lo que llaman propiedad aparente, porque al poseedor se le presume dueño, propietario de una persona con un ¿Posesión de qué? Regular. Entonces, creo que el 752, si alguien tiene el Código Civil allí a mano. Digo alguien porque eso va a pasar el semestre y ninguno se acostumbró a que hay que traer el código, ¿no? Hay que traer el 52, creo. Oiga, ojo con lo de la tradición de cosa ajena. Ya tenemos claro que la venta de cosa ajena vale, ¿cierto? Sí. Pero mire qué pasa con la tradición ajena. Léalo pues. Artículo 152, tradición de cosa ajena. Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada. Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse transferido desde el momento de la tradición. ¿Sí ven? Entonces, una tradición que en comienzo fue falsa o una pseudo tradición se puede convalidar posteriormente. ¿Entienden? Eso lo dice la norma ahí. ¿Lo entienden o no? ¿Cómo funcionaría en el ejemplo que estábamos hablando anoche? ¿No vino anoche? Ah, grave. Yo, Jairo, ¿cómo funcionaría en el ejemplo que estábamos hablando anoche? Claro, mire, en el ejemplo de la tablet, que la tablet no era mía, pero yo sí se la entregué a ella, que entre otras cosas no la veo. No, Por eso es que el ejemplo se desbarajusta, ¿sí ven? Porque no vienen a casa, Entonces, ojo. ¿Usted es abogado de ella? ¿No? Ah, bueno. Listo. Entonces, mire, ojo. En el caso de que yo no era el verdadero propietario de la tablet, sin embargo se la vendo y se la entrego, pero la tablet era de mi hermano, yo voy y le digo a mi hermano, ¿cómo te parece que yo vendí la tablet? Y la vendí en la suma de 100.000 pesos, ¿cierto? Y él me dijo, está bien, dame los 100.000 pesos y no hay problema. Con eso él está convalidando esa tradición que nació chueca. ¿Por qué nació chueca? Porque quien en comienzo No era el verdadero no era el verdadero propietario. Pero cuando él confirma el hecho de la disposición del bien como verdadero propietario, entonces se convalida esa tradición. ¿Entendieron, verdad? Listo. Vamos entonces a mirar dos aspectos que también son importantes en la tradición. Cómo opera la tradición de cosas muebles y cómo opera la tradición de cosas de bienes inmuebles y cómo hay unas especiales tradiciones en relación de bienes que no siendo inmuebles están sujetos a registro y parecen demandar también la solemnidad del registro. Entonces, la tradición de bienes inmuebles se puede hacer de distintas maneras, ¿lo recuerdan o no? ¿Sí? ¿Cómo se puede La hacer? entrega material de la cosa Entrega real y material de la cosa. por el tradente O sea, al adquirente. Entrega material, lo que llaman los negocios mano a mano, ¿sí? Usted me vende el código, yo le pago y usted inmediatamente me entrega el código. Eso es material, es real. ¿Listo? Mostrame la cosa. Pero también puede ser longa mano. Es un término acuñado desde el derecho romano. Longa mano, ¿por qué? Porque parece que en ese caso el tradente no tiene consigo de manera inmediata el bien, sino que el bien se encuentra a cierta distancia. Y le dice al tradente como si yo le vendiera el portafolio y le dijera, allá está, longa mano, porque trato de estirar la mano para alcanzar la cosa y significarle a usted que le estoy haciendo entrega. ¿Sí? ¿Listo? Doctor, ahí cabe el ejemplo, por decir algo, de en las ferias ganaderas, donde obviamente una venta de cabezas de ganado que no se puede tener pues ahí en la feria como tal, pero se hace como la representación y le dicen cuando le lleve las cabezas de ganado se las entregue en el bichada, por decir algo. Esa ¿No es cabe ahí? convenida. Mm, Esa es convenida, lo mismo que sucede cuando usted va
a un almacén donde venden electrodomésticos y se compra un Medicom, y como usted no lo puede echar al hombro porque pesa mucho, le dice al señor del almacén, me hace el favor y me lo lleva al domicilio. ¿Sí ve? Entonces es entrega convenida, porque ambos convienen de que allá se va a hacer la entrega. ¿Cierto? Hay otra que se llama simbólica. Que opera no cuando se entrega la cosa real y materialmente, sino cuando se entrega algún elemento con el cual se está significando la entrega misma del bien. ¿Sí ven? Por ejemplo, si negociamos un caballo que está en la pesebrera y yo lo tengo allá con candado, entonces yo le entrego a usted la llave y le digo yo, vaya y coge el caballo que está allá. Con la llave estoy simbólicamente significando la intención de hacer la tradición y de autorizarla a usted para que vaya y saque el cenobiento. ¿Sí? Es simbólica. Hay una que llaman brevimán. Yo no tengo eso. Y hay otra que llama constituto posesorio. ¿Listo? Entonces se llama brevimán porque lo que se hace en el procedimiento es abreviarse un paso, abreviarse una mano. ¿Quién tiene el código ahí? Mire, 754. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. 1. Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. 2. Mostrándosela. 3. Entregándole la llave de un testamento, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. 4. Encargándose de uno de poner la cosa a la disposición del otro en el lugar convenido. 5. Por la venta, donación u otro título de la negación conferido al que tiene la cosa, mueble como usuario, arrendatario, donatario, depositario o a cualquier otro título no translaticio de dominio. Ese es brevimán. Por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, donatario, arrendatario, etc. ¿Quién entiende los dos últimos? Pues, profe, el brevimán consiste en que, por ejemplo, Conventitio possessio es el último. De adquiriente y se me dan de la tabla a mí. Entonces yo le digo, profe, primero yo la pruebo a ver si funciona, si está buena, que no tenga ningún problema y luego se la pago. Y la constitutum posesorio consiste en que usted me dice, no, pero primero yo descargo una información que tengo aquí en la tablet y luego se la paso. No, no funciona eso porque usted lo que estaría allí es frente al fenómeno de la tradición condicionada, es decir, usted estaría poniendo condiciones para la tradición. Y cuando usted pone condiciones para la tradición, primero debe de agotarse las condiciones para poder que se haga la tradición. Pero es que estas son formas de tradición propiamente dichas. Profe, según yo lo entendí, lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando se hace tradición en caso de que, en el caso en el que el adquiriente en esos momentos es un usufructuario o arrendatario, entonces simplemente el hecho de hacer la venta o la donación del título ya queda hecha la tradición, porque en ese momento la persona que es arrendataria o usufructuaria ya tiene el bien en su poder, ya tiene la cosa en su poder. Y la otra pues es como al revés, o sea, que con el simple hecho de que se haga un contrato en el que se constituya el usufructo o el arrendo como dato, ya está hecha la tradición. Bueno, miremos con un ejemplo para que entiendan eso que parece enredado, pero no es tan enredado, es de lo más de sencillo. Lo que pasa es que a veces en las palabras uno no entiende. Miren la operación cómo va a funcionar en la brevimán. Digamos que él me dice a mí, présteme su tablet un momentico, ¿cierto? Entonces yo efectivamente le entrego la tablet. ¿Cierto? ¿Para qué cogían la tablet? Entonces es para mirar la información que hay allí, o porque la necesitaba para conectar. Bueno, entonces la pregunta es, ¿esa es una relación contractual o no entre nosotros dos? ¿Sí o no?
¿Qué clase de contrato estamos haciendo? Estamos realizando un comodato o préstamo de uso. Ese título no es traslativo de dominio, porque es un título precario, en el entendido que yo le estoy entregando la tablet, pero no me estoy desprendiendo del dominio de ella, porque él queda obligado a restituirla una vez la use, ¿cierto? Y resulta que él viendo la tablet le gusta y me dice, véndame la tablet. Y yo le digo, se la vendo. ¿Cuánto vale? 100.000 pesos. Tenga los 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué habría que hacer estrictamente desde el punto de vista jurídico? Ya esa compraventa sí es un título traslaticio de dominio. Entonces, ¿qué habría que hacer? Para cumplir con las obligaciones nacidas de los contratos, él tendría que devolverme la tablet para cumplir el contrato de comodato, ¿cierto? Y a su vez yo, para cumplir con el contrato de compraventa, tendría que volverle a entregar la tablet. Y lo que dice la ley es, deje así, ya él la tiene, déjelo ahí. Claro. ¿Sí? ¿Entendieron o no? Claro. El constituto posesorio parece entenderse en un procedimiento contrario a la brevi mano. ¿Por qué? Porque aquí es la persona la que se desprende de la cosa directamente a través del contrato dispositivo, pero necesita quedarse con el bien por un determinado tiempo. ¿Sí? ¿Me explico? Digamos que yo soy el propietario de la tablet y él me dice, véndame la tablet. Yo le digo, se la vendo. ¿Cuánto vale? 100.000 pesos. Tenga, le pago los 100.000 pesos y yo le voy a entregar la tablet, ¿cierto? Para cumplir con el contrato de compra-venta. Pero inmediatamente le digo, no, pero espera un momentico. Es que aquí hay una información que yo no le puedo entregar a usted. Una información que no me interesa sino a mí. ¿Sí? Entonces, deme tiempo hasta mañana y yo le entrego la tablet. Y él dice, no hay problema, llévese la tablet. Entonces, yo quedo en calidad de tenedor de la tablet, pero la tradición ya se verificó en el momento en que él da por sentado que recibe la cosa, pero al mismo tiempo autoriza que yo la tenga en préstamo para sacar la información y entregársela una vez se cumpla. ¿Entendieron eso? Es como... Estas son las formas, jóvenes y señoritas, de hacer tradición de cosas muebles. ¿Sí? ¿Cómo se hace la tradición de bienes inmuebles? Pues esta, ya lo hemos dicho muchas veces, también es formalizada o solemne. ¿Por qué? Porque cuando se trata de bienes inmuebles no es suficiente, jóvenes y señoritas, la entrega material. Debe hacerse la ley. Usted me puede vender a mí un apartamento de su propiedad, yo pagarle el precio del apartamento y usted entregarme el apartamento como tal, ponerme en posesión física y material del bien. Así yo le pagué el precio del bien, yo no soy titular del derecho de darle el apartamento. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir dos condiciones. ¿Cuáles condiciones? El título y el modo. Y el título en este caso es solemne, porque ese contrato se tiene que llevar a escritura pública. Pero también el modo en este caso es solemne, porque aquí no basta con la entrega material, sino que la escritura pública se tiene que registrar en la Oficina de Instrumentos Públicos y Privados, precisamente en la matrícula inmobiliaria que le corresponde al inmueble. ¿Sí ves? Entonces allí tradición no es lo mismo que entrega. Tradición es distinto de entrega, porque aquí tradición es solemne. Entonces, como la ley le impone esa carga de cumplir con esa solemnidad, la misma ley debe de prodigar los instrumentos, los medios a través de los cuales usted debe cumplir con ese presupuesto. Y efectivamente el legislador ha expedido el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y Privados, que en otro hora era la ley o el decreto 1250 de 1970.
pero que fue subrogado por la ley 1579 de 2002. 1579 de 2002. Y de ese estatuto, yo no sé si ustedes todavía en la malla curricular tienen una materia que se llama registro de instrumentos públicos. Cuando yo estudiaba, yo vi eso, pero no sé si todavía está en la malla curricular de la Parece universidad. vericoso hasta 12, ¿no? Y si no está, pues debe estar por allá como entre electivas y todo, porque es un tema muy importante. Y si no está entre electivas, entonces la tienen que elegir ustedes mutuo propio y ponerse a estudiar todo el estatuto relacionado con el registro de instrumentos públicos, que es definitivamente importante para el abogado conocer. Les voy a dar unas cuestiones que me parecen trascendentales e importantes para que tengan en cuenta, por lo menos ahora, y les sirvan de fundamento para el análisis de la ley. En primer lugar, uno debe entender qué fines cumple el registro de instrumentos público y privado. Y los fines que va a cumplir el registro de instrumentos públicos y privados son: primero, va a servir para hacer la tradición de los bienes inmuebles. Segundo, muy importantísimo para la sociedad, va a cumplir un fin de publicidad. Esto es, que va a permitir el acceso a todo el mundo que esté interesado en conocer la situación jurídica de un determinado inmueble. Por eso cualquiera de nosotros podemos ir a las oficinas de instrumentos públicos y solicitar lo que ustedes conocen como certificado de tradición. Que hoy por hoy se conoce como, ojo, el folio magnético o el folio real. ¿Cierto? Pues el folio magnético por la sencilla razón de que obedece a un procedimiento ejecutado dentro de la sistematización de las registradurías, o sea que aparece grabado en medio magnético. Eso se llama el folio magnético. El folio magnético entonces lo vamos a entender como la radiografía del inmueble. Ojo, la expresión más, digamos, elocuente, lo que puede entender usted como el folio real o lo que ustedes conocen como el certificado de tradición. Es la radiografía del inmueble. ¿Para qué sirve una radiografía? Para darnos cuenta de que de pronto el inmueble no tenga medidas cautelares. ¿Para qué sirve una radiografía? Para ver el historial. El estado del inmueble. Una radiografía me sirve a mí para ver lo bueno y lo malo. ¿Sí ven? ¿Listo? Entonces, cuando se trata del bien inmueble, se dice que el folio real es una radiografía porque usted allí advierte todo lo bueno o las cualidades que le encuentra al bien, pero también los problemas o defectos que tiene la matrícula inmobiliaria. De la matrícula inmobiliaria. La intimidad. O sea, la oficina de registros públicos puede saber cuáles son las actividades de los ciudadanos, simplemente por solicitarlo. Pero es que hay que comportarlo de esa. Yo ya no llego a preguntar cuántas casas tiene usted. Sí, no, esta casa te tiene. No, porque en la oficina de registros públicos te están mandando la información con el número de cédula de las propiedades. Y el segundo, yo sé. Usted es abogado mío y yo tengo una creencia por 10 millones de pesos, tengo una letra de cambio. Y voy y le digo a usted, mire doctor, ¿por qué no me adelanta este proceso para que me haga efectiva la letra de cambio? Usted dice, sí, eso se puede adelantar un proceso ejecutivo. Y a mí me enseñó por un profesor que buscapuesto que eso hay que pedir medidas cautelares, ¿cierto? Y las medidas cautelares más efectivas son las que se aplican respecto de bienes que están sujetos a registro, ¿cierto? Entonces yo como abogado necesito saber si la persona que voy a ejecutar tiene propiedad, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿usted puede ir a la oficina de instrumentos públicos a preguntar si esa persona tiene propiedad o no? Porque entonces no sería principio de publicidad, sino de privacidad.
¿sí? Entonces, usted va a hacer una consulta concreta a la Oficina de Instrumentos Públicos. Dígame si este señor aparece en los registros como titular de derechos sobre bienes inmuebles. Regularmente los abogados dicen para efectos de adelantar, pero no tienen por qué decirlo. ¿Sí? Usted incluso hace la solicitud del certificado de tradición. Al registrador puede que le interese para qué necesita usted, ¿sí? Pero eso es de acceso público. ¿Listo? ¿Por qué tiene esa finalidad y por qué el legislador autoriza eso? Porque si no fuera así, entonces la comercialización de los bienes inmuebles sería toda una entelequia, todo un problema. ¿Por qué sería todo un problema? Porque si yo no tengo acceso al registro de instrumentos públicos y privados, siempre estaría a la voluntad de aquel, por ejemplo, que va a vender. ¿Y quién me garantiza a mí que el que va a vender me va a traer actualizado y fielmente el certificado de tradición? Entonces la única forma de yo tener conocimiento es haciendo una consulta directa, que se me entregue a mí el certificado de tradición para conocer absolutamente todas las virtudes, pero también todos los defectos que puede tener el bien inmueble. Sí, eso es público. Eso es público con toda... Yo entiendo, trato de entender la inquietud suya, pero ¿por qué otro puede averiguar qué tengo o no o qué no tengo yo? Es que eso es público. Esas son bases de datos públicos. ¿Sí? Listo. Pero públicos con la finalidad que cumplen. Además, como fin cumplen el objetivo de medio probatorio. De medio probatorio. ¿Por qué de medio probatorio, jóvenes y señoritas? Si usted va a pedir la medida cautelar sobre un bien inmueble, usted le tiene que demostrar al juez que la persona que está como ejecutado es titular de derecho real sobre el inmueble. Y eso no se demuestra sino con el folio real o certificado de tradición. No hay otra forma. Esas son pruebas ac solenitatum acto, les va a enseñar por ahí el profesor de procedimiento civil. Son pruebas que son solemnes y son exclusivas, ¿sí? Aplicando como una regla de la única evidencia, no de la mejor evidencia, sino de la única evidencia. Usted me tiene que traer ese certificado y actualizado. ¿Listo? Y claro, el registro de instrumentos públicos sirve de solemnidad porque a través de ese registro se satisface esa exigencia que establece la ley de que para que valga la tradición se tiene que inscribir en la oficina, o mejor en la matrícula inmobiliaria en la competente oficina de instrumentos públicos y privados. Vamos a mirar otro tema que es importante y es los fines, porque los fines, o mejor, los principios, más que los fines son lo que acabamos de ver que son importantes, pero mucho más importantes que los fines son los principios. Y los principios son estos. Primero, de petición registrada. ¿Qué significa el fin de petición registrada? El registro de instrumentos públicos es rogado. Usted lo tiene que pedir. El registrador de instrumentos públicos no le hace anotaciones de oficio. Y esa petición viene del particular. ¿Cómo viene del particular? Cuando usted le presenta una escritura pública, por ejemplo, para que la registre mutando o mudando el dominio. Esa es una solicitud. El juez, cuando le ordena el embargo, un oficio, mire, señor registrador, le solicito, asciende un embargo respecto de este inmueble. Todo se lo tienen que pedir al registrador. Todo lo que usted quiere tiene que solicitarlo al registrador. El segundo principio es el principio de tracto sucesivo. Principio de tracto sucesivo. Digamos que el principio de tracto sucesivo es el que va a dar cuenta de la tradición. La tradición la entiende uno como un componente ordenado en el tiempo, ¿sí? Donde se van surgiendo actos subsecuentes los unos a los otros. Es decir, van a tener una secuencia determinada, de manera que permita
ser claro en lo que ha sido la tradición del inmueble. Por ejemplo, les doy a entender ese concepto teórico. Mire, usted va y consulta el folio magnético o folio real y allá le va a decir, dentro de las muchas convenciones que tiene, cuando usted encuentra la X le está diciendo quién es el titular del derecho de dominio sobre el inmueble. ¿Sí? Entonces ya eso lo tiene usted claro. Donde aparezca X, hay propietario. ¿Listo? Entonces digamos que el folio de matrícula se apertura por cualquier acto judicial, escritural, etc. Y entonces ese primer acto va a decir que el propietario es Juan. Y ahí va a tener la X. ¿Cierto? Cuando usted consulta el folio real, usted no tiene duda de que Juan es propietario. Pero cuando empieza a hacer el análisis, a partir del tracto sucesivo que ha tenido el bien, encuentra usted que le va a decir de Juan a Diego. Y ya le aparece la X exacta. ¿Sí? Y claro, aquí le está dando razón de por qué el dominio mutó o mudó de Juan a Diego, porque tiene que existir un título traslativo o traslaticio dominio, que es la escritura pública, que se la referencia con el número, con la fecha y la notaría. ¿Sí ven? Para que empiecen a hacer el estudio de eso. Después se encuentra que de Diego pasa a Luis y encuentra a Pilar. ¿Sí ven? Pero usted encuentra de pronto por acá que dice de José a Jesús. Y eso usted dice, ¿cómo así? ¿Sí? Y no le va a encontrar la X. ¿Por qué no le va a encontrar la X? Porque usted advierte que no hay un tracto sucesivo, que aquí hay un problema. ¿Qué problema hay aquí? Problema de falsa tradición. ¿Por qué? Porque ha tratado de hacer tradición quien no es el verdadero propietario. Y como la venta de cosa ajena vale, el registrador le registra la escritura, pero no le registra la tradición, porque la tradición de cosa ajena no vale. Entonces, cuando usted advierte esto en virtud del principio del tracto sucesivo, usted dice, aquí hay una falsa tradición. ¿Entendieron? Ese es el tracto sucesivo. Mirar que sean actos ordenados y que sean consecuentes y subsecuentes. Este caso de señores, ¿qué papel juegan en contra de los últimos? Digamos sobre el inmueble. ¿Quién? Los dos últimos que no tienen. ¿Qué aparecen entonces ahí registrados? Bueno, aquí puede haber un problema de venta de posesión. Entonces, este señor se desentendió del bien, ¿sí? Y este señor dice venderle, este señor se posesiona, dice posesionarse del bien, ¿listo? Y después viene y le dice que le vende a Jesús. Y él le puede vender, sí que le puede vender, porque la venta de cosa ajena vale. No ¿sí? puede ser la Y lo eleva a la escritura pública y el notario no tiene problema en decirle que eso tiene validez, pero que la tradición sí va a tener problema. Y van a ir a la presentan al registrador y el registrador le dice, sí, yo la registro, pero no se la voy a registrar como una tradición válida, sino como una falsa tradición, y por eso a ninguno de los dos le voy a colocar la X de que es propietario. ¿Por qué? El verdadero propietario es este señor, y este señor está en la posibilidad de ejercitar acción reivindicatoria. ¿Sí? ¿Listo? Es normal que esto suceda, es decir, no debería ir el sector uno por otro. Yo sé que una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que sucede realmente. Es decir, no me cuadra como que yo las dos cosas salen la una por un lado y la otra por la otra. La tradición, es cierto, la tradición, pero estos señores no podrían vender, eso es Jesús. ¿Por qué no podía vender? ¿No podría vender entonces? ¿Este señor podía vender o no podía vender? ¿Sí o no? ¿José podía vender o no podía vender la casa? La venta Digamos sí, que pero la tradición. ¿Puede vender o no puede vender? Pues sí, porque la venta de cosa ajena vale. La venta de casa ajena vale. Listo. ¿Cierto? Pero cuando le van a escribir, no le colocan la X a Jesús que le compró. ¿Por qué? Porque la tradición de cosa ajena no vale. Y que Jesús puede a su vez vender todo lo que quiera por ahí, pero se va con la falsa tradición en adelante. Hasta que no se purifique el título por una prescripción. Cuando
Cuando alguno alega la prescripción, entonces por acá va a encontrar a usted, entonces aparece, por decir algo, Diego, y ya le aparece con una X, y entonces acá va a encontrar cuál fue el título que fundamentó la anotación, iba a decir sentencia número tal del juzgado tal, en el cual reconoció en proceso de pertenencia prescripción inquisitiva a favor de Diego, entonces jurídico. Prescripción Por eso adquisitiva. la prescripción es uno de los modos más expeditos para publicar la falsa tradición. ¿A quién me apuntó? Ha salido eso. Que vende el lote y la gente lo compra. Ah, bueno, esa pregunta es buena porque yo aquí lo estoy haciendo. Mire, apenas un ejercicio respecto a la mutación del dominio, pero es que en el registro de instrumentos públicos no solo se hacen anotaciones de mutación de dominio, sino que se hacen todo tipo de anotaciones. Por ejemplo, se escriben los títulos traslativos de dominio, se inscriben los títulos declarativos de dominio, como la sentencia, pero también se inscriben las medidas cautelares, por ejemplo, embargo, por ejemplo, inscripción de la demanda, pero también se inscriben las limitaciones al dominio, por ejemplo, patrimonio de familia, afectación a vivienda familiar, ¿sí? Se inscriben todas las medidas que se aplican en acciones reales especiales como la extinción de dominio, se aplican medidas en procesos especiales como restitución de tierra, todo eso va ahí. Desaparece en algún momento, es decir, hubo un embargo de la vivienda, queda registrado el embargo. Se salió el tema de la deuda y queda en el renglón ese o ya desaparece. Mire, por eso le digo que la prescripción es un modo muy expedito para purificar títulos. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de pertenencia se llama a todos los que tengan derecho a reclamar el bien, sea como titulares de derechos reales o sea como acreedores, etc. Entonces ellos tienen que comparecer al proceso. Si no comparecen al proceso, entonces se declara la pertenencia y se levantan todas las medidas cautelares. Y entiende usted, por ejemplo, que la prescripción longitemporis o de largo tiempo es de 10 años. ¿Sí? Y si usted tiene un embargo deviene de un título ejecutivo y la acción ejecutiva prescribe en 5 años. Luego, hace rato prescribió la acción ejecutiva de año. ¿Por qué no mata esta tradición de 20 años atrás? Si la prescripción está así, los mapas generalmente están viendo. La tradición de 20 años atrás, porque no en todos los certificados de tradición encuentra usted la purga de la prescripción. ¿Sí? Entonces ellos tienen que hacer el estudio hacia atrás de todo el título. ¿Por qué? Porque a veces en la oficina de instrumentos públicos se le va algo y empiezan a poner a alguien como propietario. Entonces el abogado tiene que hacer el estudio de todos los títulos y todas las anotaciones para saber si están correctas desde el punto de vista del tracto sucesivo, ¿sí? Y si no ha habido fraudes en las anotaciones, allá también se presentan los problemas. Entonces uno pide 20 años atrás para colocar. Cuando usted pide el título y encuentra, por ejemplo, la sentencia, dice, ya, con eso soluciona el problema, porque lo de atrás ya no vale. Cuento hacia adelante. ¿Sí? Entonces, el estudio de título, jóvenes y señoritas, es de lo más complejo y delicado que hay. Yo alcancé a ver eso, yo no sé de verdad si está en la malla curricular, pero un abogado tiene que aprender a estudiar los títulos y el certificado de folio real es determinante para usted autorizar, por ejemplo, si sirve o no sirve de garantía. ¿Sí? Si usted ve en el folio real que hay un patrimonio de familia, le dice que no, aquí no se puede prestar, esto no sirve de garantía. ¿Sí? Si ve una medida, por ejemplo, de extinción de dominio, no, esto no se puede, esto está fuera del comercio. El embargo va por fuera del comercio. Entonces es importantísimo presentar. Bueno, otro de los principios que dominan. ¿Ya se acabó la clase? Sí. ¿Tienen clase ahora? Sí. Gracias. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Sí.